Antes de arrancar con este cuento, ya yo me imagino que la mayoría de ustedes utiliza la IA para investigar, para chatear y para hacer imágenes. Y yo no le estoy quitando puntitos a eso. Lo que sí quiero es que desde hoy empieces a pensar en cómo meterle IA a los procesos que tú haces en tu trabajo. A esas cosas que tú haces todos los días y que no van a cambiar. A esa revisadera de documentos, a tu contabilidad, a tu Excel, a hacer presentaciones, a procesar información de un documento del otro. No a la chateadera, a los procesos, porque yo creo que ahí es donde está la verdadera revolución industrial y profesional de este momento. Yo me imagino que tú, como yo, en algún momento estuviste abrumado con tanta información de la IA. Que si tienes que aprender a ser agentes, que si tienes que hacer código, que si tienes que automatizar absolutamente todo de tu negocio, que si tú no estás utilizando IA, ya te quedaste atrás. Y créeme, yo también me sentí así por un breve momento. Así que en este cuento dominguero cafetero te quiero compartir cuál es la pregunta que te va a dar todas las respuestas. ¿Cuál es ese proceso que hoy te cabrea hacer y que tú sí o sí tienes que hacer? Y quiero que empieces por ahí. Hace unos días estaba coworking con Kaiser y me dice: Alex, ya me descargué Claude, pero ahora me quedo pensando en que no sé qué quiero optimizar, no sé con qué quiero empezar. Y esa fue la respuesta que yo le di a Kaiser. Kaiser, ¿qué son las cosas que sí o sí tienes que hacer, o que te cabrean hacer, o que no has empezado, pero que igual tienes que hacer? Y él se quedó pensando y nos fuimos. En alguna otra ocasión que volvimos a coworkear, le pregunté: ¿qué es lo que estás haciendo con IA? Dije: mira, hay algo que yo tengo que hacer siempre, que es arreglar mis presentaciones de Canva y cuadrar todo, cada punto y coma y cada cosa. Eso me toma un montón de tiempo. Y yo como que, perfecto, eso es. Kaiser reconoce perfectamente que él es súper intelectual, pero le pone toda la información a Canva, pero esa vaina de los aesthetics y de cómo se ve no es tanto lo suyo. Así que esa fue la primera tarea que él decidió optimizar. Pero entonces en ese cafecito, mientras estábamos coworkeando, me dice: pero Alex, ¿tú no crees que a veces es mucho más fácil simplemente hacer el clic yo y ya? Y ahí es donde yo le digo: es que, brother, no es que tú te tienes que poner a mirar cómo está haciendo Claude cada clic y cada punto y coma. La idea es que mientras él está haciendo eso, tú estás haciendo otra cosa. El punto no es hacer el clic y ya. El punto es que tú lo dejes de hacer. Y esa conversación me hizo recordar una gráfica que mandó Jero, otro cliente, en una conversación por WhatsApp. Y yo creo que es perfecto para explicar este ejemplo. A esta gráfica le llamamos los geeks y las tareas repetitivas. ¿Qué son los geeks? Los nerdos, pues. Esta gráfica muestra dos líneas. Aquí tienes el tamaño de la tarea y el tiempo que te demoras haciendo esa tarea. En la línea azul te vas a dar cuenta que eso simplemente sube, sube y sube y sube. Y esto es el non-geek, la persona que no es tan nerda. La línea roja es la persona geek, probablemente como yo o como Jero, que hacemos la tarea manual una vez y en el momento que nos damos cuenta de que es una tarea repetitiva, nos cabreamos y decimos: no quiero hacer esto más nunca. Entonces así que decidimos tomarnos el tiempo, invertir ese tiempo para crear un proceso que nos haga la vida mucho más fácil. Y puede ser que sí, nos demoremos un poquito más de tiempo, pero a la larga demoramos mucho menos haciendo esa tarea, porque la realidad es que más nunca la vamos a tener que hacer. Y de eso se trata cómo yo creo que la gente debe adoptar inteligencia artificial. Invertirle el tiempo para automatizar un proceso que sí o sí tienes que hacer y que ojalá más nunca lo tengas que hacer. La clave de esto no es que tú tienes que ser un nerd o ser un geek en este tema. La clave es hacer lo que hace la persona geek. Es parar un segundo, identificar qué son cosas que tú estás haciendo repetitivamente, diseñar un proceso para que más nunca lo tengas que hacer. La persona que es no geek o no nerda no pierde porque no sea inteligente o porque no tenga el tiempo. Realmente pierde porque prefiere aguantarse ese dolor por siempre. Y exactamente esto mismo me lo confirmó las dos sesiones que tuve esta semana con Mayuri y Sofi, que lo conté en un video anterior. Dos empresarios con sus empleados y toda su infraestructura. Los dos me dicen lo mismo, como que: Alex, estamos emocionadísimos por empezar todo este tema, la inteligencia artificial, pero en realidad no sabemos por dónde empezar. Y yo le dije exactamente lo que le dije a Kaiser: olvídense del por dónde empezar, olvídense de querer automatizar y mejorar absolutamente toda su empresa. Y les hice la misma pregunta: ¿qué es eso que más le cabrea hacer en este momento y que no van a poder dejar de hacer? ¿Qué son esas cosas que hacen de forma repetitiva, que es tedioso, que es cansón, y que si ustedes pudieran no hacerlo de forma manual serían mucho más felices en su vida? Y ahí fue donde yo les conté de mi ejemplo de mi primer proyecto con Claude, en donde registré todos mis ingresos, todos mis gastos en una tabla, ya no lo hacía manual. Hacer la contabilidad trimestral y la declaración de IFDMS de verdad que me daba muchísima pereza. Tanto que el año pasado yo le pagué a un contador para que lo hiciera por mí. No porque fuera una tarea difícil, era porque era una tarea que de verdad que me cabreaba. Y mientras yo le estaba contando esto a Sofía Mayor en esas dos instancias separadas, eso fue lo que más le hizo clic. Yo le dije: yo no tengo un blueprint o una hoja de ruta súper hiper clara de lo que quiero hacer. Simplemente me enfoco en
la cosa que tengo que hacer ya. Y eso lo empiezo a utilizar con IA. Hablando claro, esos ejemplos le hicieron tanto clic que yo no me lo esperaba. Tanto clic que todas esas publicaciones que he puesto en Instagram sobre eso le ha llegado a mucha más gente de lo que yo me imaginaba. Y hace poquito conocí a alguien con quien me pasó absolutamente lo contrario. Le dije como que, oye, ¿por qué tú no estás utilizando nada de la IA? Si todo lo que te estoy viendo hacer, en verdad, eso es lo que más le encanta a IA hacer. Finanzas, contabilidad, números, las cosas que son de blanco y negro, porque al final del día eso es lo que más sabe hacer, notar patrones y ordenarlos. Y esa persona me dice, no, es que yo tengo el blueprint, estoy planeando mi hoja de ruta, llevo meses pensando en esto para que quede perfecto y lo quiero diseñar como a mí me gustaría implementarlo. Y yo por dentro, se lo juro, que pensaba y decía, just start, simplemente comienza, porque cualquier cosa que tú puedas optimizar hoy de tu trabajo que estás haciendo de forma manual, que te está tomando tanto tiempo, es mejor que quedarse pensando en el pájaro preñado y esperar que todo sea perfecto y nunca arrancar nada. Esto no se aprende planificando, se aprende haciendo. ¿Qué son consejos prácticos que yo te puedo recomendar para que tú te empieces a hacer la vida más fácil con IA? Para un segundo y hazte esta pregunta: ¿qué es eso que haces de forma repetitiva, de forma manual, que sí o sí tienes que hacer, pero que si tú más nunca lo hicieras, fueras la persona más feliz de este mundo? Escríbelo y eso es tu punto de partida. Si tienes más de uno, empieza a priorizar. No tienes que resolverlo absolutamente todo de una vez. Así es como funciona agilidad. Tú empiezas con una pieza, luego con la otra y todo lo vas mejorando en el camino. La idea es que tú vayas ganando un minuto por aquí, un minuto por acá, y yo sé que es importante ese tiempo que tú tienes tan corto en este momento, pero créeme que si tú paras y le inviertes el tiempo para diseñar el proceso y optimizarlo de una vez, aunque tú no veas tan grande ese minutito por aquí o ese segundo o esa hora por allá, con el tiempo te vas a dar cuenta de que estás comprando para atrás tu paz, tu tiempo y vida. Yo sé que mucha de la información que ustedes puedan ver en redes sociales puede ser súper abrumador porque hay gente que está haciendo cosas muy complicadas, y eso también me pasó a mí al principio. Quizás cuando amigos me estaban diciendo que estaban vibe coding una cosa por aquí o estaban diseñando todo un sistema súper complejo por allá, y yo como que sí, súper cool, pero es que yo no necesito nada de eso. Y aquí es donde tienes que cambiar la mentalidad. Esto me recuerda como cuando la gente dice, man, tú eres súper hiperdisciplinada, ¿cómo te levantas todos los días a las 5 de la mañana para ir al gym? Yo no siempre quiero ir al gym todos los días a las 5 de la mañana, pero yo estoy dispuesta a sufrir ese short-term pain, ese dolor a corto plazo por el long-term gain, esa ganancia a largo plazo de mi salud, de mi longevidad, de que nada me duele mañana, de que yo tenga suficiente músculo para soportarme. Y lo mismo pasa con esto de AI, de la inteligencia artificial. Yo ahorita estoy dispuesta a pasar por ese proceso de tener que documentar procesos, optimizarlos, descifrarlos, para eventualmente que alguien o eso que lo hace mucho más rápido que yo, lo haga por mí. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que te lleves esta gráfica. Cada vez que tú te pongas a hacer una tarea y reconozcas que es repetitiva, pregúntate si tú quieres ser la persona que hace la tarea por siempre, la persona no geek o no nerda, o esa que se cabrea por un segundo, se toma el espacio, diseña el proceso, lo mejora, se lo delega a ella y empieza a utilizar y hacer otras cosas. La pregunta que me tienes que hacer no es cómo utilizo la IA. La pregunta que tú te tienes que hacer es que son problemas que yo tengo que resolver. Empieza por ahí, empieza por las cosas que te cabrean hacer. Porque si tú no puedes definir el problema que tú quieres resolver, si tú no sabes por qué estás haciendo esa tarea y por qué es tan importante, si tú no puedes comprender para quién tú le estás haciendo esa tarea o ese servicio, ninguna herramienta, por más poderosa que sea, te va a ayudar. La persona geek no gana por ser más inteligente. Los geeks y nerdos como yo ganamos porque paramos, nos tomamos el tiempo para reflexionar, invertimos eso a corto plazo, ese dolor de hacerlo a manual y descifrar, para eventualmente documentar y decidir que esa tarea más nunca la vamos a hacer manual. Y acuérdate que tú no necesitas un blueprint o una hoja de ruta perfecta. No necesitas transformar todo tu negocio y todo desde cero. Lo que tú sí necesitas es empezar por algo que ya haces hoy. Cuéntame en los comentarios si ya tú estás utilizando inteligencia artificial más que solamente para chatear o para imágenes, y qué son esos procesos que ya te han hecho la vida más fácil.